Las aguas del mar de China meridional acarician las costas esmeraldas de Brunei, un Edén de Asia labrado por la mano humana. Sus palacios resplandecen como tesoros ocultos en el tiempo. Sus mezquitas, coronadas de oro, se elevan como plegarias silenciosas al cielo, y sus jardines exuberantes como los sueños de un poeta, parecen contener el eco de un paraíso terrenal. En el corazón de su majestuoso palacio, el príncipe Azim al-Hakim Bolkiah, hijo del poderoso sultán Hassanul Bolkiah, se encontraba solo frente a su propio reflejo, preparándose para el día que cambiaría su vida. En su recámara privada, apartada del bullicio que comenzaba a llenar el palacio, los rayos del sol se filtraban a través de las altas ventanas, bañando las paredes de mármol con un resplandor casi divino. Azim se miraba en el espejo, pero no se veía a sí mismo. Veía la imagen de un príncipe adornado con telas sagradas, la túnica tradicional que envolvía su cuerpo en seda y oro, con finos bordados, y el songkok, el sombrero, con ese pequeño tocado negro que debía coronar su cabeza, pero que hoy le parecía, más bien, una corona de espinas. Con manos temblorosas, ajustó los pliegues de su atuendo, pero mientras lo hacía sentía cómo su alma se desgarraba, como si cada hilo que componía su vestimenta lo atara más y más a un destino del que no podía escapar. Hoy debo complacer a mi padre, el sultán, con un matrimonio que fortalecerá las alianzas de mi país, pensó, sus palabras resonando en su mente como una sentencia. Y sin embargo, en su corazón no había gozo, sino el peso de una tristeza infinita, de un alma que se siente ajena al mundo que la rodea, preguntándose en silencio: ¿es esta la vida que debo vivir? ¿Es esta la sombra en la que debo caminar eternamente? Sabía que aquel matrimonio no era fruto de un amor genuino, sino de un pacto, una promesa hecha entre linajes poderosos, sellada con el peso de la tradición y las leyes no escritas de su pueblo. Azim dejó escapar un suspiro, un susurro cargado de angustia y resignación. «Es lo que se espera de mí, es lo que debo hacer», se dijo con profunda amargura. Luego se contravino a sí mismo pensando: ¿qué es el poder si no puedo elegir mi propio camino? ¿Qué es el honor si implica renunciar a la voz de mi corazón? Se detuvo un instante, su mirada perdida en los ojos de aquel que no podía reconocer frente al espejo. El sultán Hassanul Bolkiah, padre de Azim, había decidido llegar antes a la mezquita, como era costumbre en las bodas reales de Brunei. Como líder del país era su responsabilidad supervisar los preparativos finales y asegurarse de que todo estuviera dispuesto según las tradiciones del reino. Para preservar el orden y la seguridad, había dispuesto que el convoy de su hijo, el príncipe Azim, lo siguiera poco después, una decisión estratégica que garantizaba el flujo ceremonial sin interrupciones. Poco después, mientras el sol de la mañana brillaba sobre los magníficos jardines del Palacio de Brunei, el convoy de autos de lujo, compuesto por imponentes Rolls-Royce negros, se preparaba para llevar al príncipe Azim al-Hakim Bolkiah hacia la mezquita Nur al-Fateh, donde se celebraría su matrimonio. El vehículo en el que viajaba el príncipe era el más espléndido de todos, un Rolls-Royce Phantom decorado con detalles dorados, su interior revestido de finos cueros y maderas exóticas. Conducía el Enzik Shafiq, su chofer de confianza. Azim estaba en silencio, perdido en sus pensamientos. A su alrededor, el lujo y el poder se manifestaban en cada detalle, pero en su interior, la inquietud crecía. El matrimonio al que se dirigía no era el fruto de su corazón, sino de una alianza política, de promesas ancestrales que pesaban sobre sus hombros como un destino ineludible. En la mezquita, su futura esposa, Nur Ayesha Binti al-Hussein, temblorosa, lo esperaba rodeada de su séquito. Su atuendo, una creación majestuosa en blanco, dorado y plateado, estaba compuesto de finos velos y bordados, propios de la tradición de Brunei. A su alrededor, damas de honor y sirvientes, vestidas con colores similares pero más discretos, la asistían en cada detalle,
mientras los nervios se apoderaban del ambiente. El convoy avanzaba lentamente por las avenidas de Bandar Seri Begawan, escoltado por los guardaespaldas que formaban una barrera impenetrable de autos idénticos. Pero el príncipe, mirando por la ventanilla, fue testigo de algo que cambiaría el curso de su día y tal vez de su vida. En una calle lateral vio a una joven de aspecto latinoamericano luchando desesperadamente mientras era forzada a entrar en un coche oscuro por dos hombres. El príncipe sintió un impulso que no podía ignorar. «Enzik Shafik», exclamó el príncipe con voz firme. «Desvíate, sigue ese coche». Shafik lo miró por el espejo retrovisor, sorprendido y consternado. «Alteza, no podemos detenernos. Llegaremos tarde a su boda. El convoy está en marcha, el sultán no estará contento». Pero Asim no dudó ni por un segundo. Su corazón lo empujaba hacia la justicia, hacia hacer lo correcto. No se puede medir el valor de un hombre por los compromisos que cumple, sino por las vidas que salva. No puedo dejar que algo así suceda ante mis ojos. Shafik, haz lo que te digo. Con una mezcla de asombro y respeto, Shafik obedeció, desviando el coche y aumentando la velocidad para alcanzar al vehículo sospechoso. Los otros autos del convoy, sorprendidos por el cambio repentino, intentaron seguirlos, creando una escena inusual de persecución por las calles de la capital. El convoy de lujo se desvió rápidamente de su ruta, causando sorpresa en los transeúntes y desconcierto entre los guardaespaldas que intentaban seguir el súbito cambio de dirección. Azim, con el corazón acelerado, observaba a través del cristal tintado cómo el coche oscuro zigzagueaba a través de las calles más estrechas de la ciudad, tratando de perderse entre el tráfico de la mañana. La joven dentro, asustada, luchaba desesperadamente, y aunque no podía oír sus gritos, el príncipe sentía su angustia en lo profundo de su ser. Enzik Shafik, con destreza y precisión, maniobró el Rolls-Royce a través del tráfico, acercándose peligrosamente al coche en fuga. Azim, con la mirada fija en la escena caótica, abrió la ventanilla trasera para observar mejor. «¡Acelera, Shafik! ¡No podemos perderlos!». Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Azim pudo ver la tensión dentro del vehículo. Uno de los hombres en el asiento delantero estaba forcejeando con la joven, intentando mantenerla bajo control. El príncipe supo que tenía que actuar de inmediato para detener lo que estaba ocurriendo. «Bloquéales el camino, rápido», ordenó Azim con una voz firme que no admitía réplica. Shafik, sin dudarlo, aceleró y frenó bruscamente, bloqueando el paso del coche oscuro. Los otros autos del convoy, sorprendidos por la maniobra, se alinearon detrás del Rolls-Royce, formando una barrera que impidió cualquier intento de escape. Los guardaespaldas del príncipe, entrenados para situaciones de emergencia, saltaron de sus vehículos y rodearon rápidamente el coche de los malhechores, quienes, al verse atrapados y sin salida, abrieron las puertas del coche y salieron apresuradamente, levantando las manos en señal de rendición. Sin mayor resistencia, los guardaespaldas los inmovilizaron. Asim, lleno de determinación y con el sentido de justicia que lo caracterizaba, salió de su Rolls-Royce y se dirigió hacia la puerta trasera del coche oscuro. Al abrirla, su mirada se encontró con la de la joven, aún temblorosa y visiblemente afectada por el suceso. Era una joven turista argentina de grandes ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo sus cejas espesas, mostrando un miedo profundo, pero también un agradecimiento silencioso. «No sé si entiendes mi idioma, pero estás a salvo ahora», dijo Azim suavemente, ofreciéndole su mano para ayudarla a salir del coche. «No dejaré que te hagan daño». La joven extranjera, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas, asintió en silencio. Tomó la mano del príncipe, su único ancla de estabilidad en ese momento. Mientras la ayudaba a salir del vehículo, la chica turista expresó con una voz semejante a los ángeles: «Comprendo tu idioma. Soy bilingüe. Me llamo Avina y vengo de Buenos Aires, Argentina. La gratitud brota de mi corazón hacia ti. A veces, los caminos más oscuros nos llevan hacia una luz que ni siquiera sabíamos que buscábamos». Azim,
sorprendido con que la chica hablara su idioma, y conmovido por esas profundas palabras casi enigmáticas, sintió una conexión inesperada. Había algo en la joven que hacía tambalear todos los cimientos de su mundo interior. Entonces, el príncipe añadió: «¿Avina? Tienes el nombre de una princesa. La princesa Avina». En cuestión de minutos, oficiales de la policía, llamados por los escoltas del príncipe, llegaron al lugar y tomaron a los hombres bajo custodia, garantizando que fueran llevados para enfrentar la justicia. Sin embargo, como era de esperarse, también Avina fue requerida para prestar su testimonio sobre los hechos. Sin embargo, Azim, preocupado por su bienestar, ordenó a 2 de sus escoltas, que viajaban en un Rolls Royce, que la acompañaran durante todo el proceso en la comisaría, asegurándose de que no estuviera sola y de que recibiera toda la protección necesaria. Enzik Shafik, que había permanecido en su lugar, observaba al príncipe a través del retrovisor, consciente de la importancia del día. «Alteza, perdón, pero debemos regresar. La boda. Su boda». Azim lo miró por un instante, sintiendo el peso de su responsabilidad y los compromisos que lo esperaban, aunque, en este breve tiempo, logró zafar su pensamiento de las ataduras emocionales que estaban por apresarlo. Mientras partía de nuevo en el Rolls Royce hacia su inevitable destino, el príncipe se quedó mirando fijamente el rostro de la chica, que también lo miraba desde el cristal de la ventanilla de la unidad policial, donde iba a rendir declaraciones. En la mezquita donde se celebraría la boda, los tambores comenzaron a resonar. Los bailarines, con sus largas túnicas de seda en tonos vibrantes de rojo, dorado y azul, ejecutaban cada movimiento con una precisión hipnótica, mientras el ritmo marcaba el preludio de la boda. Azim, a poca distancia, llegando a la ceremonia, escuchaba el eco de los tambores, pero en su mente el sonido parecía lejano. Se acercaba a la entrada del gran salón con pasos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. «Esto no es lo que quiero», pensaba una y otra vez. «¿Cómo puedo seguir adelante con esto cuando mi corazón no está aquí?». En su mente comenzaron a forjarse las repetitivas palabras de su padre, el sultán, como una carga insoportable. «Todo esto es por el bien del reino, Azim. Es lo que se espera de ti». Con su túnica bordada en hilos de oro y el songkok cuidadosamente colocado sobre su cabeza, avanzó hacia el lugar donde todos lo aguardaban. Las miradas de los invitados lo seguían mientras caminaba, pero para él la sala estaba llena de sombras y presiones. «Debo hacerlo. Por mi padre, por el país», se decía, aunque cada paso lo llevaba más lejos de lo que realmente deseaba. A lo lejos pudo ver a su futura esposa, Nur Ayesha Binti al-Hussein. Estaba sentada en una sección separada, como dictaba la costumbre. Las damas de honor la rodeaban, todas vestidas con trajes ceremoniales que resaltaban el estatus real. «Ella tampoco quiere esto», pensó Azim al verla. Sabía que ambos estaban atrapados en una red tejida por las expectativas y las alianzas políticas. Cuando finalmente llegó al área designada para la ceremonia de boda, se detuvo. El oficiante lo esperaba, sentado frente a un manto de terciopelo púrpura. El príncipe debía pronunciar las palabras en árabe de aceptación que sellarían su matrimonio. Pero, aunque esas palabras estaban grabadas en su memoria, algo dentro de él las rechazaba. «Príncipe Azim», dijo el oficiante en un tono solemne, invitándolo a acercarse. El salón entero guardó silencio, esperando la proclamación que sellaría el destino de 2 familias. Azim respiró profundamente, pero justo antes de avanzar, sintió una presencia entre los invitados, una sensación extraña, como si algo o alguien lo llamara desde lo más profundo. Giró la cabeza casi por instinto, buscando con la mirada, y entonces la vio. Entre la multitud estaba ella, Avina. Sus ojos verdes se encontraron con los de él. Todo en el salón desapareció en ese instante. El bullicio de los invitados, el murmullo de las conversaciones, incluso el sonido de los tambores, todo se desvaneció en un segundo. Solo quedaba aquella mirada,
profunda y brillante, que lo llamaba sin decir una sola palabra. «Es ella», pensó Asim, sorprendido. «No puede ser. ¿Cómo está aquí?» Abina, invitada al evento como traductora bilingüe para las múltiples personalidades invitadas, lo miraba también, inmóvil, sin saber qué hacer. Sentía la conexión, la chispa que había encendido en su primer encuentro, pero jamás imaginó que él la vería de nuevo, y menos en medio de su propia boda. Azim se quedó paralizado, sin poder moverse. Las palabras que debía pronunciar se desvanecieron de su mente. ¿Cómo puedo seguir adelante con esto? No es lo correcto, no es lo que siento, se decía a sí mismo. Sabía que su destino estaba marcado, pero en ese momento por primera vez sintió que tenía una opción. «Azim», susurró el oficiante, esperando la respuesta del príncipe. Pero Azim no podía hablar. Sus ojos seguían fijos en Abina, y en su corazón una decisión comenzaba a formarse. Los murmullos comenzaron a crecer entre los invitados. Todos esperaban el momento en que el príncipe pronunciara las palabras en árabe de aceptación del matrimonio, pero el silencio se alargaba más de lo esperado. «¿Qué ocurre?», murmuró uno de los dignatarios. Nur Ayesha, desde su lugar, también notaba la tensión en el ambiente, aunque no podía ver claramente lo que sucedía, por lo apartada que estaba, según la costumbre. Su corazón se aceleraba, pero no por nerviosismo, sino por una intuición. «¿Será posible que él?», pensó, pero desechó la idea rápidamente. Sabía que ambos estaban atrapados en las mismas redes. Azim finalmente giró hacia el oficiante, pero cuando intentó hablar las palabras no salieron. El silencio era absoluto. «No puedo hacerlo», pensó, su corazón latiendo con fuerza. «No puedo seguir con esto». El oficiante lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Príncipe Azim, ¿aceptas este matrimonio?». Azim miró a Abina una vez más, y lo supo. No podía aceptar ese destino. «Lo siento», susurró casi para sí mismo. Luego, con una voz más firme pero llena de pesar, dijo: «No puedo». Los murmullos se transformaron en un ruido ensordecedor. El desconcierto entre los invitados creció, y el aire se llenó de incredulidad. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. Azim, aún mirando a Abina, sintió que por primera vez en mucho tiempo había tomado una decisión propia. Azim permanecía inmóvil, sus ojos clavados en Abina, mientras el murmullo de la sala crecía hasta convertirse en un rugido ensordecedor. El oficiante repitió la pregunta, más firme esta vez, intentando que el príncipe pronunciara las palabras que sellarían su destino. Sin embargo, Azim no podía hablar. Su corazón, hasta ahora oprimido por las responsabilidades impuestas, latía con una fuerza renovada, mientras su mente luchaba entre el deber y el deseo de libertad. El sultán, Hassanul Bolkiah, desde su asiento en un lugar destacado, notó el silencio prolongado y el caos que comenzaba a propagarse. Se levantó con una expresión estoica, avanzando hasta el frente de la sala, mientras los dignatarios, invitados y la familia de la novia intercambiaban miradas de desconcierto. Con un gesto de la mano, pidió silencio. Su presencia imponía respeto entre todos los presentes. «Azim», murmuró el sultán en un tono que solo su hijo pudo escuchar cuando se acercó, «¿qué estás haciendo? No es el momento para este comportamiento». El príncipe, aún mirando hacia Abina, apenas movió la cabeza para responder. «Padre, no puedo seguir con esto. No pronunciaré las palabras solemnes que me unirían a una vida que yo no elegí», susurró, su voz rota pero firme. «Hablarás conmigo después», respondió el sultán apretando la mandíbula, esforzándose por contener su frustración. «Ahora debemos mantener la dignidad de esta familia». En público, el sultán mantuvo la compostura. Sabía que la reputación de la familia estaba en juego y no podía permitir que el evento se convirtiera en un escándalo irreparable. Con una voz serena y autoritaria se dirigió a los invitados. «Distinguidos invitados», comenzó, levantando una mano para calmar la creciente inquietud. «En nombre de la familia real,
Agradezco profundamente su presencia y comprensión. El príncipe Azim necesita tiempo para reflexionar sobre este paso importante en su vida. Por ello, la ceremonia será reprogramada en otro momento. Los murmullos continuaron, pero muchos de los presentes asintieron reconociendo la gravedad del momento y respetando las palabras del sultán. Sin embargo, en el fondo de la sala, los padres de la novia, Nur Ayesha, apenas podían contener su frustración y humillación. Nur Ayesha, sentada en su área separada, sintió que algo andaba mal desde el primer silencio incómodo. Al principio no entendía qué estaba ocurriendo, pero la creciente inquietud entre los invitados y los rumores que comenzaban a circular la llenaron de incertidumbre. Una de sus damas de honor se inclinó para susurrarle la noticia. «El príncipe parece que ha rechazado el matrimonio, mi señora». El rostro de Nur Ayesha palideció. Aunque ella misma no estaba enamorada de Azim, el golpe de ser rechazada públicamente la atravesó con una mezcla de vergüenza, humillación y dolor. Sus manos temblaron, pero fiel a su formación, mantuvo la compostura, al menos en apariencia. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensaba mientras sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo voy a enfrentar a mi familia? ¿Cómo puedo soportar esta humillación? Los ojos de su padre, Al-Hussein, se oscurecieron mientras escuchaba las palabras del sultán. Sabía que este rechazo no solo era un insulto personal, sino también un desafío político. El matrimonio había sido una alianza cuidadosamente negociada, y ahora todo parecía desmoronarse. Este matrimonio fue arreglado para fortalecer nuestras familias, pensaba Al-Hussein, el padre de la novia, su ira contenida. ¿Cómo puede hacerle esto a mi hija, a mi familia? Aunque deseaba confrontar al sultán de inmediato, sabía que el escenario público no era el lugar para un enfrentamiento. Controlando sus emociones, decidió que una reunión privada sería necesaria para discutir las repercusiones. Miró a su esposa, que apretaba con fuerza las manos, los ojos vidriosos, luchando por no quebrarse. El padre de la novia sabía que tendrían que actuar rápidamente para evitar que la reputación de su familia quedara permanentemente manchada. «Esto no puede terminar aquí», murmuró para sí. «Debemos resolverlo en privado y restaurar el honor de nuestra familia». Mientras tanto, Abina, sentada, ahora, en la cabina de traducción para repetir en varios idiomas lo dicho por el sultán, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Había asistido al aristocrático evento como traductora, invitada desde su país, pero ahora, de repente, su corazón latía con una fuerza inexplicable, como si se sintiera extraña y secretamente involucrada en el giro de los acontecimientos. Azim, con la mirada fija en Abina, comenzó a caminar lentamente hacia la salida de la mezquita. Las palabras del oficiante quedaron suspendidas en el aire, y el príncipe, por primera vez en su vida, sintió que estaba tomando el control de su destino. Pasó junto a su padre sin decir una palabra, mientras sus escoltas lo seguían. «Quiero estar solo», dijo Azim a sus escoltas, mirando a su padre de reojo. El sultán lo miró salir, sus ojos llenos de ira contenida. Sabía que la verdadera batalla comenzaría en privado, lejos de las miradas de los dignatarios y la prensa. Al-Hussein, padre de Nur Ayesha, se levantó discretamente y se acercó al sultán, quien lo recibió con una expresión tensa. La reunión entre ambas familias sería inevitable, y las negociaciones sobre la dote y la compensación por el insulto comenzarían en cuanto los invitados se retiraran. Azim había pasado el día en soledad, en las altas colinas, buscando claridad entre la confusión de su mente y los ecos de sus decisiones. Mientras el sol se ocultaba, supo que no podía evitar más su regreso. Al caer la noche, volvió al palacio con una mezcla de inquietud y resignación, preparado para enfrentarse a su padre. Las imponentes puertas del comedor se abrieron, revelando el majestuoso salón iluminado por suaves luces y decorado con refinamiento. El aroma de las especias y los platillos tradicionales llenaba el aire, y en el centro de todo, el sultán Hasanul Bolkiah ocupaba el puesto principal de la mesa, como dictaban las costumbres.
Los ojos de los presentes se dirigieron a Azim cuando entró, pero fue el sutil asentimiento del sultán lo que lo invitó a acercarse. «Azim», dijo el sultán, su tono bajo pero firme, «siéntate. Hablaremos después de la comida, en privado». El príncipe, sorprendido por la calma de su padre, obedeció y se sentó en un lugar vacío cerca de él. Mientras los sirvientes comenzaban a servir los primeros platos, el sultán hizo una pausa, mirando hacia el otro extremo de la mesa con una expresión que cambió ligeramente, como si algo especial hubiera captado su atención. «Quiero presentarte a alguien», dijo el sultán con una lentitud medida, su tono impregnado de una sutileza inusual. «Abina, nuestra traductora especial de Argentina». Azim, al girar la cabeza, se quedó sin aliento. Abina estaba sentada al otro lado de la mesa, su figura iluminada por la suave luz de las lámparas. Vestía de forma sencilla, pero su presencia irradiaba una elegancia natural que parecía realzar su belleza sin esfuerzo. Sus ojos verdes, los mismos que lo habían hipnotizado esa mañana, lo miraban ahora con la misma intensidad que antes, aunque el brillo en ellos delataba un nerviosismo palpable. «Es también mi invitada de honor esta noche», agregó el sultán, dejando caer la frase con una cadencia deliberada. Sus ojos descansaron sobre la joven, quizás un poco más de lo necesario, con una mirada que denotaba algo más que un simple interés profesional. Había en su gesto una sutileza apenas perceptible, una insinuación elegante que solo los más atentos hubieran notado. Azim, desconcertado por la situación, trataba de mantener la compostura mientras su padre hablaba, pero no podía ignorar la sensación que lo invadía al ver a Abina allí, en ese contexto inesperado. Abina, visiblemente nerviosa bajo el escrutinio del sultán y del resto de los comensales, se levantó ligeramente de su asiento, haciendo una pequeña reverencia antes de hablar. Aunque su voz era suave, había en sus palabras una serenidad digna. «Su Majestad, ya tuve el honor de conocer al príncipe Azim esta mañana», dijo, sus ojos desviándose un instante hacia el príncipe antes de regresar al sultán, «cuando me rescató de unos malhechores que intentaban llevarme a la fuerza. Me confundieron con alguien ligado a la aristocracia bruneana». Las palabras de Abina cayeron como una suave revelación en la sala, despertando murmullos discretos entre los presentes. El sultán, sorprendido por la confesión, enarcó una ceja, aunque mantuvo su compostura regia. No dijo nada al principio, pero sus ojos brillaron con una curiosidad renovada mientras observaba a la joven con un interés sutil, una mirada que flotaba entre la sorpresa y una apreciación que iba más allá de lo estrictamente formal. «¿Es cierto, Azim?», preguntó el sultán, aunque no con reproche, sino con una curiosidad que intentaba descifrar los detalles ocultos en aquella coincidencia. «Es cierto, padre», respondió Azim, su voz más calmada de lo que esperaba. «La vi siendo atacada y actué por impulso. No podía quedarme de brazos cruzados». El sultán asintió lentamente, su mirada volviendo a Abina por un instante, apreciando tal vez no solo la gratitud en sus palabras, sino también la elegancia con la que se desenvolvía ante él. «Parece que hoy ha sido un día más agitado de lo que esperaba». Abina bajó la mirada con una leve sonrisa, un gesto que no pasó desapercibido para Azim ni para el sultán. Había una tensión palpable, pero cargada de respeto y una extraña complicidad que se tejía entre todos en la mesa. «Gracias, Su Majestad, por su hospitalidad», dijo Abina, su voz temblorosa pero segura. «El príncipe salvó mi vida y le estaré eternamente agradecida». El sultán, con una sonrisa casi imperceptible, asintió, sus ojos reposando sobre ella nuevamente por un segundo más, como si estuviera evaluando algo más allá de las palabras. «Comamos entonces», declaró finalmente. «Hablaremos después, Azim». Mientras los sirvientes comenzaban a servir los platos, el sultán observó brevemente a Abina antes de concentrarse en la comida, dejando en el aire una sensación de que algo más profundo se estaba gestando bajo la superficie de aquella elegante cena. Azim, aún procesando lo que acababa de suceder, tomó su cubierto,
pero su mente seguía anclada en la inesperada presencia de Abina y en la sutil pero innegable atención que su padre le había dedicado. Después de la cena, el sultán se levantó con una calma estudiada y se dirigió a la terraza del palacio, un lugar conocido por sus imponentes vistas de los jardines del palacio con estanques tranquilos. Azim lo siguió en silencio, sabiendo que la conversación que vendría sería inevitable. El sultán se detuvo frente a la barandilla con los ojos fijos en el horizonte, su perfil iluminado por la luz de la luna. Azim se quedó unos pasos atrás, esperando que su padre hablara primero. El sultán inhaló profundamente antes de romper el silencio. Azim, lo que hiciste hoy no solo ha puesto en peligro tu futuro, sino también el de esta familia y de todo el reino, dijo, con una firmeza que parecía contener una tormenta bajo la superficie. ¿Te das cuenta de las repercusiones? Azim guardó silencio, escuchando cada palabra mientras su padre continuaba. Esto no es solo una cuestión de deshonrar a la familia de Nur Ayesha, aunque esa humillación en sí ya es suficiente para provocar tensiones. La voz del sultán se volvió más profunda, cargada de gravedad. Las alianzas políticas que hemos construido con ellos están ahora en riesgo. Hay acuerdos, compromisos, contratos, tanto visibles como invisibles, que han sido quebrantados. Y no solo eso, la dote que habíamos negociado como parte de este matrimonio ahora está en cuestión. Devoluciones, compensaciones. Todo esto podría llevarnos a perder negociaciones y alianzas estratégicas. El príncipe lo miró de reojo. Sabía que estas palabras llegarían, pero el peso de las mismas aún lo afectaba. El sultán continuó. No es solo una cuestión política o económica. Hizo una pausa. Sus ojos se clavaron en los de su hijo. Hay también un deber moral, una responsabilidad hacia tu linaje, hacia tu pueblo. El matrimonio no es solo un vínculo entre dos personas. Es una promesa entre familias, una forma de asegurar la estabilidad del reino. Tu rechazo de hoy fue visto por todo Brunei. La imagen de esta familia ha sido mancillada y tú has roto esa promesa. Azim apretó los labios. Sentía el peso de la culpa, pero también sabía que su decisión, aunque difícil, era la correcta. Tras un largo silencio, decidió hablar, su voz llena de determinación, pero con respeto. Padre, entiendo las repercusiones. Sé que lo que he hecho tiene un costo, pero no puedo vivir una vida que no me pertenece. Un matrimonio sin amor, sin elección, eso no es un verdadero vínculo. No puedo ser un líder para mi gente si no soy sincero conmigo mismo. El sultán lo miró de soslayo, sin pronunciar palabra, mientras Azim continuaba. No me opongo a nuestras tradiciones, pero tampoco puedo ignorar la voz de mi corazón. No es justo para Nur Ayesha ni para mí vivir una vida forzada. Ambos merecemos algo más que una alianza política. Merezco elegir mi propio camino, y si no puedo hacerlo como príncipe, entonces mi título no tiene valor. El sultán apretó las manos sobre la barandilla, su mandíbula tensa, pero no interrumpió a su hijo. En cuanto a la dote y a las alianzas que se han visto comprometidas, estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Si es necesario que hable con la familia de Nur Ayesha, lo haré. Haré lo correcto para reparar el daño, pero no a costa de mi libertad. El sultán giró su cabeza lentamente hacia él, evaluando las palabras de Azim. Sabía que su hijo hablaba desde la sabiduría y no desde la rebeldía. Era una respuesta que no podía descalificar fácilmente. El viento nocturno soplaba suavemente entre ellos, mientras el eco de las palabras del príncipe flotaba en el aire. Azim dejó a su padre en la terraza. Las últimas palabras del sultán resonaban en su mente como ecos lejanos. Caminó por los pisos de mármol hasta llegar a los jardines. Las flores nocturnas, envueltas en sus propios perfumes, parecían inclinarse hacia él, un príncipe sin rumbo. Fue entonces cuando la vio. Abina estaba allí, en la parte más alejada del jardín, de pie bajo una enredadera de jazmines. Sus cabellos, sueltos, flotaban levemente en el viento,
mientras sus ojos verdes estaban fijos en el horizonte, como si en la lejanía pudiera encontrar una respuesta para las grandes preguntas de la vida. Azim se detuvo a unos pasos, observándola en silencio. En ese momento ella ya no era la extranjera ni la traductora, sino una figura envuelta en el misterio de su propia sabiduría. Finalmente Azim se acercó y ella lo notó. Sin sobresaltarse, Avina lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de serenidad y comprensión. «Pareces atrapado en un laberinto invisible», dijo Avina suavemente, casi como si leyera su mente. Su voz, aunque calma, tenía una profundidad que Azim no esperaba. «Y el peor laberinto es aquel en el que no sabes si las paredes las levantaste tú mismo». Azim se quedó quieto, sorprendido por sus palabras. Avina desvió la mirada hacia el cielo estrellado. Su expresión permanecía serena, pero había algo en ella que lo intrigaba más allá de su belleza. «No sabía que tenías el don de leer pensamientos, Avina», comentó Azim con un ligero tono irónico, intentando suavizar su tensión. Ella sonrió, pero su mirada se mantuvo en las estrellas. «No es un don», respondió ella. «Solo observo lo que otros intentan ocultar incluso de sí mismos. El corazón no sabe mentir, pero la mente es engañosa». Azim sintió una punzada en el pecho. Había algo en la simplicidad de sus palabras que resonaba profundamente en él, algo que lo hizo querer hablar con sinceridad. «Hoy en la mezquita», comenzó a decir, pero su voz se quebró brevemente. «Hoy todo el mundo me juzgó. Siento el peso de cada mirada, el silencio de cada palabra no dicha. Me preguntan por qué hice lo que hice y en verdad a veces no lo sé. Lo único cierto es que no podía seguir». Avina lo miró entonces, sus ojos brillando como esmeraldas bajo la luz de la luna. «Te juzgaron porque se sienten perdidos. Los seres humanos a menudo señalan con el dedo lo que no comprenden, porque es más fácil cargar la culpa en otro que mirar dentro de uno mismo. Lo que hiciste hoy fue más valiente que cualquier batalla que puedas pelear. Elegiste no mentirte a ti mismo, y eso asusta a muchos». Azim sintió que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. Nunca antes había escuchado a alguien hablar de la culpa y el miedo con tanta claridad. «Pero», titubeó el príncipe, «¿qué pasa con mi deber? Con lo que se espera de mí como hijo, como príncipe, como líder». Avina lo miró fijamente. Sus palabras no eran apresuradas, sino pensadas, como si hablara con el peso de una sabiduría atemporal. «Azim, el deber no debería ser una prisión que encierra tu voluntad. Un verdadero líder no se sacrifica a sí mismo por la apariencia, sino que sigue lo que es genuino en su corazón. Si guías con miedo, y no con autenticidad, nunca serás más que una sombra de lo que realmente podrías ser». Las palabras de Avina cayeron sobre Azim como bálsamo. De repente algo en él cambió. Esa constante presión que había sentido desde siempre, la expectativa de ser el príncipe perfecto, se desvaneció, aunque fuera por un momento. Avina lo miraba con una intensidad que iba más allá de las palabras. ¿Acaso no es posible que quienes te observan hayan perdido el sentido de lo que es verdaderamente valioso? Prosiguió con serenidad. ¿Y si el temor que llevas dentro no es por la vida que deseas, sino por la que otros con sus propios sueños rotos han forjado para ti? La única falta que podrías cometer, Azim, es desatender el murmullo de tu propio ser. Hoy has hecho más que romper un pacto. Has desafiado un juego en el que jamás fuiste parte de las reglas. Azim no pudo evitar sonreír. Había algo liberador en todo lo que ella decía, como si en ese jardín, en esa noche iluminada por las estrellas, por fin comprendiera que no estaba solo en su lucha interna. «Es fácil decirlo, pero no es tan fácil vivirlo», murmuró él, con un toque de amargura. «No, no lo es», respondió Avina, su mirada cargada de emoción contenida. «Príncipe Azim, la vida nunca es sencilla cuando lo que está en juego es el corazón. Todos a tu alrededor querrán decirte lo que está bien o mal, pero solo tú sabes lo que sientes, lo que realmente necesitas.
Seguir tu corazón no siempre será fácil. Habrá miradas de desaprobación, comentarios en susurros. Pero si encuentras paz en tu alma, nada de eso importa. Esa paz es el mayor triunfo, más que cualquier aprobación que puedas recibir. Azim la miró profundamente. Su corazón palpitaba con algo que iba más allá de la admiración. Avina, con su calma y sabiduría, había despejado un camino que él no había visto antes. Era mucho más que una traductora. Era una mujer cuya claridad de pensamiento desafiaba todo lo que había conocido hasta entonces. Y en ese momento, bajo las estrellas y el suave murmullo de las fuentes del jardín, Azim comprendió, en silencio, que estaba enamorado de ella. Unos días después, el aire en el Salón Real de Brunei estaba cargado de expectación. Los principales dignatarios, consejeros y miembros de la aristocracia se habían reunido en el palacio para una ocasión solemne. Bajo la luz tenue de las lámparas de cristal, el sultán Hassanul Bolkiah ocupaba su trono de ébano y oro, vestido con su atuendo más regio, bordado en hilos dorados que simbolizaban su poder y linaje. A su lado, Avina, la joven extranjera que había llegado como traductora desde Argentina, se sentaba en un lugar de honor, ignorando lo que estaba a punto de acontecer. El sultán se levantó de su asiento, y el murmullo en la sala cesó de inmediato. Todos los ojos estaban puestos en él. Avina, hasta ese momento tranquila, sintió una súbita inquietud cuando notó que el silencio que caía sobre la sala tenía algo de solemne. Miró a su alrededor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Había sido convocada a esta reunión sin demasiados detalles, y ahora, sin aviso previo, el aire se llenaba de una tensión que casi podía tocarse. «Mis honorables consejeros dignatarios de Brunei», comenzó el sultán, su voz resonando con la autoridad de un monarca que gobernaba con firmeza. «Hoy es un día especial, un día en que deseo compartir con ustedes una decisión importante, una que marca no solo un paso en mi vida, sino en la historia de nuestra nación». Avina sintió un frío recorrerle la espalda. Los ojos de todos los presentes se volcaron hacia ella. Intentó mantenerse serena, pero su respiración se aceleraba. El sultán giró la mirada hacia Avina y con un gesto tranquilo y firme continuó. «He reflexionado profundamente y tras consultar con mis consejeros, he decidido que es hora de tomar una nueva esposa», dijo el sultán, sus palabras llenas de solemnidad. «Como todos saben, he pasado años viudo, solo, dedicado por completo a mi reinado. Sin embargo, es momento de compartir mi vida nuevamente, de tener a mi lado una mujer que represente tanto el corazón de nuestro reino como una unión de culturas». Los dignatarios asintieron en silencio, sabiendo de la soledad que había acompañado al sultán desde la muerte de su esposa. Entonces, los ojos del sultán se posaron sobre Avina, penetrantes y seguros. Avina, nuestra invitada y traductora, ha demostrado una sabiduría y una elegancia que han tocado profundamente mi corazón. Y hoy, ante ustedes, propongo formalmente que ella sea mi esposa. El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. Avina sintió que el mundo se le cerraba de golpe. El corazón le latía tan rápido que apenas podía escuchar otra cosa. Los ojos de todos estaban fijos en ella. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía rechazar la petición de un sultán, de un hombre que, hasta ahora, la había tratado con respeto? Pero al mismo tiempo, su alma gritaba, confundida. Sabía que no podía aceptar. «Yo», comenzó Avina, su voz temblorosa, apenas encontrando el aliento para hablar. Las palabras se le atoraban en la garganta. Sentía la presión de los presentes, la expectación de todos los ojos puestos sobre ella. Sabía que un rechazo público no solo sería una afrenta personal, sino un escándalo político, pero tampoco podía imaginarse en esa vida atrapada en un destino que no había elegido. Antes de que pudiera continuar, Azim, que había estado al borde del salón, sintió que no podía permanecer callado ni un segundo más. El amor que había descubierto en su corazón por Avina esa noche en los jardines
lo empujaba hacia adelante con una fuerza incontenible. Asim se levantó, su figura alta y elegante brillando bajo la luz de las lámparas, y todos los rostros se giraron hacia él con incredulidad. «¡Padre!». Su voz cortó el aire como un cuchillo, firme pero cargada de emoción. «No puedes seguir adelante con esto». El sultán lo miró, sorprendido, su rostro endureciéndose por la interrupción. Abina volvió la cabeza hacia Asim con una mezcla de alivio y pánico en sus ojos. «Yo», continuó Asim, su voz quebrándose por un instante mientras miraba a Abina. «Estoy enamorado de Abina». El salón estalló en murmullos de incredulidad. Los ojos del sultán se abrieron en sorpresa, y por primera vez en años pareció perder brevemente el control de la situación. «¿Qué dices, Azim?», dijo el sultán con una mezcla de sorpresa y enfado, pero su hijo mantuvo su postura. «Lo que digo es que no puedo permitir que esto continúe. Abina no es simplemente una invitada en nuestra corte. La amo, padre, y sé que puede ser un desafío para ti escuchar esto ahora, en este momento, pero debo ser honesto con mis sentimientos. No puedo dejar que se vea obligada a tomar una decisión bajo presión. No puedo perderla». Azim se volvió hacia Abina, con los ojos llenos de una sinceridad que la dejó sin aliento. «Abina, tú eres mi elección y te respeto demasiado como para quedarme callado ante esta situación. No puedo ofrecerte riquezas como mi padre, pero puedo ofrecerte lo que nace de mi corazón». El sultán, aún de pie, miraba a su hijo y a Abina, con los labios apretados y el rostro tenso. El ambiente en la sala era electrizante, cargado de emociones encontradas. Todos esperaban ansiosos el desenlace, conscientes de que, en ese momento, el destino de 3 personas y posiblemente de toda la nación estaba en juego. «Azim», murmuró el sultán, pero esta vez su voz no era de ira, sino de algo más profundo, casi confundido por la revelación que acababa de escuchar. «¿Sabes lo que esto significa?». Pero el príncipe no retrocedió, y sus ojos permanecieron fijos en Abina, esperando su respuesta. El aire en el salón estaba tan cargado de tensión que los murmullos parecían resonar en las paredes. Los dignatarios, sorprendidos por la confesión de Azim, intercambiaban miradas. El sultán, con su porte solemne, mantenía los ojos fijos en su hijo, consciente de la gravedad de ese momento. Sus años como monarca, sus responsabilidades y su soledad, tras la muerte de su esposa, habían moldeado su vida en torno al deber, dejando poco espacio para el amor. Sin embargo, las palabras de su hijo le trajeron a la memoria algo olvidado: el valor de seguir el corazón. Tomó aire profundamente, bajando lentamente su cabeza, como si estuviera aceptando una verdad que había evitado por mucho tiempo. «Azim», comenzó su voz resonando con sabiduría y una calma inesperada. «El amor es una fuerza más poderosa que cualquier reino o alianza. Sabes lo que tu confesión significa para ti, para mí y para este país. Pero lo que veo en tus ojos hoy no es solo una rebelión, es algo más puro, algo que yo mismo perdí cuando tu madre partió». El sultán hizo una pausa dirigiendo su mirada hacia Abina, quien todavía estaba aturdida por todo lo que estaba sucediendo. «Abina», prosiguió con la suavidad de un padre más que de un rey, «tú has tocado el alma de mi hijo, y eso, a mis ojos, es un honor mayor que cualquier alianza o título». Asim, al escuchar estas palabras, sintió una oleada de alivio, pero su determinación seguía firme. Dio un paso hacia adelante y miró a su padre, sus ojos llenos de sinceridad y emoción. «Padre, tú me enseñaste a gobernar con justicia y a seguir el deber. Pero hoy me doy cuenta de que el mayor deber que tengo es hacia mi propia alma. Si renuncio a lo que siento, si pierdo a Abina por miedo o por las expectativas de los demás o por las tuyas mismas, me estaré traicionando a mí mismo. No quiero gobernar un reino si no puedo ser honesto con mi propio corazón». El sultán lo miró, esta vez no con la mirada crítica de un monarca, sino con la ternura de un padre que empieza a comprender el peso de las emociones de su hijo.
Avina, al escuchar las palabras de ambos hombres, sintió un torbellino de emociones dentro de ella. No había imaginado jamás que su vida podría verse envuelta en una encrucijada tan profunda, entre la promesa de un futuro como reina y el amor verdadero que Azim le ofrecía. Tomó aire, su corazón latiendo con fuerza, y entonces, con la serenidad que la caracterizaba, habló. «Majestad», comenzó Avina, mirando al sultán, «desde el momento en que llegué a este país, jamás imaginé estar en una situación como esta. El honor que me concede al desearme como esposa es algo que nunca olvidaré, pero...» Sus ojos se clavaron en los de Azim. «He aprendido que el verdadero honor está en ser fiel a uno mismo, a lo que uno siente, a lo que late en el corazón. Azim me ha mostrado un camino de verdad, de autenticidad, y sé que mi lugar está con él». El salón quedó en silencio una vez más. El sultán miraba a Avina con una mezcla de sorpresa y respeto. El amor que ella había confesado no era solo hacia su hijo, sino hacia la verdad, hacia lo que es correcto. Respiró profundamente y tras un momento que pareció eterno, esbozó una leve sonrisa cargada de años de sabiduría y aceptación. «Azim, Avina, hoy no solo se han ganado el derecho a estar juntos, sino que han demostrado lo que significa ser líderes verdaderos. Gobernar no es solo cumplir con el deber, sino también reconocer la verdad cuando se presenta ante nosotros». El sultán se dirigió a la sala, a los dignatarios que observaban en completo silencio. «Ante esta corte y este reino, declaro que mi hijo Azim tiene mi bendición para unirse a Avina, no solo como su esposa, sino como la mujer que compartirá su vida y su corazón». Los murmullos de sorpresa se convirtieron en suaves aplausos, mientras el sultán se retiraba lentamente a su asiento. Azim, conmovido, se acercó a Avina tomando sus manos entre las suyas. «Avina, no puedo prometerte una vida sin desafíos, pero lo que sí te prometo es que mi amor por ti será siempre verdadero, y juntos podremos enfrentar todo lo que venga». Avina, con una sonrisa que irradiaba paz, respondió con suavidad. «Eso es todo lo que necesito, Azim. Solo tú y la verdad que compartimos». El sultán, observando la escena, sintió en su corazón una paz que no había experimentado desde la muerte de su esposa. Había tomado la decisión correcta. Al mirar a su hijo y a la mujer que ahora estaría a su lado, supo que el reino estaba en buenas manos, guiado por el amor y la verdad. Esta historia nos enseña que no puedes entregar tu vida entera a cumplir los deseos de otros. A veces, la verdad que sigues herirá a quienes te quieren, pero será la única manera de ser fiel a ti mismo. Y ya lo dijo Pascal: «El corazón tiene razones que la razón desconoce». Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonario ganó una esposa en un casino.